Contenedores, un nombre seguramente extraño para un proyecto que tiene como motivo materiales para promover el aprendizaje social de la cultura científica. Está inspirado, de todas formas, en otro ámbito que tiene que ver también con la cultura, que son los propios contenedores como espacios donde se albergan distintas obras de arte o no de arte. Es decir, los museos tradicionales antes tenían una clasificación temática muy nítida y sus contenidos no solían variar. Cada vez más los centros culturales son lugares polivalentes donde aquello que se exhibe va variando y donde la participación del público es cada vez mayor. Algo similar queremos hacer con nuestro proyecto Contenedores. Un proyecto que se llama así precisamente porque quiere organizar contenidos curriculares, educativos, de un modo distinto a lo que ha sido habitual en los libros de texto. El proyecto Contenedores está ligado desde su nacimiento en el año 2009 con el proyecto de la Comunidad de Educadores por la Cultura Científica, de Educadores Iberoamericanos por la Cultura Científica. Los dos nacen conjuntamente y prácticamente no se entendería el uno sin el otro. Los contenedores son un espacio virtual, hoy en abierto, accesible para cualquiera en Internet, en el que se han organizado 7 ámbitos temáticos que pretenden separarse mucho de lo que tradicionalmente era el contenedor habitual en el que nos educamos en ciencias y en muchas otras disciplinas, los que tenemos ya una cierta edad, que son los libros de texto. La verdad es que los libros de texto, este que se aparece ahí en la imagen, es relativamente reciente y probablemente tenga una ilustración más elegante, más moderna de la que yo pude tener en los libros de texto, este es de física y química, donde estudié física y química cuando era adolescente, pero lo cierto es que sus contenidos, la manera en que estructura la información, es muy similar a los libros de texto que existían hace varias décadas. Pueden haber aumentado los contenidos por un proceso casi de sedimentación curricular, de modo que cualquier modernización epistémica aparece también en el ámbito educativo, incluso metodológica, pero básicamente el artefacto libro de texto tiene una manera de ser usado, una manera de ordenar la información que tiene muy poca flexibilidad o tiene mucha menos flexibilidad de la que pretendemos dar a los materiales, a los múltiples materiales del proyecto Contenedores. Todos ellos parten siempre del mismo referente, de referentes periodísticos, de documentos que están tomados de los medios de comunicación impresos del ámbito iberoamericano, de España y de otros países de Latinoamérica. Son documentos periodísticos que, como se puede ver en las imágenes, tienen una elegancia formal, un interés en sus títulos, en los asuntos que plantean, que desde luego necesariamente atraen la mirada del lector. Y eso los diferencia notablemente como referente de trabajo de lo que es la manera en que se organiza la información en el libro de texto, que obviamente está pensada para ser estudiada, aprendida, comprendida, incluso memorizada a veces, y respondida en un examen, algo que nunca sucede en el caso del documento periodístico. Ningún lector de periódico tiene otro examen posterior a la lectura que el de su propia conciencia y el interés que ha despertado en él aquello que ha decidido leer. Y eso es un aspecto muy positivo, porque el escritor, el autor de un reportaje periodístico, de un documento periodístico, tiene que contar con que tiene que despertar el interés del lector, cosa que no siempre está ocurriendo cuando lo que se está organizando es material para un libro de texto. Como se puede ver, las imágenes, incluso las ilustraciones, los contenidos, que pueden ser muy variados, de temas de arquitectura, de temas de astronomía, que están presentes en los medios de comunicación de nuestra región, que además han mejorado de manera sustancial en las últimas 2 décadas, en la última década particularmente, son por tanto una posibilidad de explotar de una manera interesante material didáctico que nos permite tener una batería enorme. En este caso hay ya más de 420 materiales didácticos basados cada uno de ellos en documentos periodísticos en nuestro proyecto Contenedores. Algunas de las características de los textos periodísticos que los hacen particularmente interesantes para su uso educativo es, ya lo señalaba antes, que tienen que ser necesariamente claros e interesantes para el espectador. Eso es una ventaja fundamental. El periodista no puede dejar de ser claro e interesante para el lector. En este sentido, ese material tenemos una cierta garantía de que la manera en que está presentado está pensado siempre para que desde el comienzo hasta el final atraiga al espectador, a la persona que se va a acercar a él. Tiene que ser limitado en su extensión, no tiene por qué serlo un capítulo de un libro de texto, pero un reportaje periodístico nunca puede ser demasiado largo. También tiene que ser relevante aquí y ahora, o bien tratar temas de actualidad, o si no son de actualidad, lo haga de modo que nos resulte relevante para un público actual, para cualquier público del presente. Tienen que ser materiales informativos, pero siempre abiertos a lo controvertido. El libro de texto deja al margen, lo pone en una viñeta lateral, los aspectos valorativos o controvertidos. El periodista no, incluso a veces parte de la controversia para afrontar, para acercarse a un tema relacionado con la cultura científica, y nosotros precisamente entendiendo la cultura científica en clave CTS, donde la sociedad forma parte del propio desarrollo de la ciencia y la tecnología y sus valores e intereses son centrales, por tanto, evidentemente el que existan controversias, el que existan dimensiones valorativas nos hace
hace pensar que el material resulta más interesante para el aula y no menos. Y un último aspecto que me parece muy importante destacar, y es que el material periodístico pudo ser familiar para los adultos, para los que somos adultos, y que tuvimos una cierta educación periescolar o paraescolar a través de la lectura de prensa, de revistas, de periódicos que nos informaban del mundo en el que vivíamos. Hoy nuestros jóvenes obviamente no se socializan con este tipo de documentos y en este sentido sí que es verdad que los documentos periodísticos para ellos sí son novedosos, porque aunque pudieran estar en su casa, que no siempre es frecuente, no es muy común que un adolescente hable a los periódicos, sea por la parte de información política general o sea por la parte de cultura científica para intentar informarse. Sus formas de acceso a la información, al conocimiento, las informales, las no escolares, suelen ser otras. Por eso pensamos que el material de los documentos periodísticos puede ser en este sentido interesante. ¿Cómo seleccionamos los documentos periodísticos que utilizamos? En primer lugar, el propio nombre del proyecto, Contenedores, nos habla de 7 contenedores que obviamente desde el comienzo quisimos que no fueran las materias escolares, las asignaturas. Por ello hay un contenedor que se llama Los retos de la salud y de la alimentación, otro que se llama Los desafíos ambientales, el tercero es Las nuevas fronteras de la materia y la energía, el cuarto La conquista del espacio. Este proyecto nació en el año 2009, el Año Internacional de la Astronomía, y la verdad es que los temas de cosmología y de astronomía, aunque poco presentes en los currículos escolares, son una puerta de entrada muy potente, muy interesante a la cultura científica. Por eso queremos que exista un contenedor no tan próximo quizás al currículo tradicional, pero muy relevante para los alumnos, como es el de la conquista del espacio. Otro muy importante para los ciudadanos y muy poco presente en las disciplinas científicas clásicas es el del hábitat humano. Los temas de urbanismo, los temas de transporte, de comunicación, de arquitectura, sumamente interesantes desde Vitruvio, desde Palladio, y que sin embargo no suelen estar formando parte de lo que es la formación general en las materias nucleares de nuestros sistemas educativos. El hábitat humano, todos los problemas que tienen que ver con la movilidad, con el transporte, con la configuración de la ciudad, con la arquitectura, es también uno de nuestros 7 contenedores. También la sociedad digital, el mundo digital, que probablemente en la educación se ha entrado. Existen asignaturas que se llaman TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, en las que se enseña de las TIC, pero no sobre las TIC, o mejor dicho todavía, sobre el modo en que se está transformando la sociedad o nuestras formas de vida en relación o por la relación que tenemos con estas nuevas tecnologías que nos abren un espacio virtual que antes no existía. Una educación sobre la relación con el mundo digital nos parece oportuno y ese es el tipo de documentos que se encuentran en el contenedor de la sociedad digital. Y nuestro proyecto siempre decimos que es omniabarcante, no le falta ningún tema, porque para que eso no pudiera ocurrir hemos creado un 7º contenedor, una especie de cajón desastre que llamamos otros temas de cultura científica. En este sentido, cualquier otro material periodístico que puede tener relevancia y que no entra en ninguno de los 6 contenedores anteriores tiene ahí su espacio. Por eso decía que el proyecto Contenedores es omniabarcante, no tiene prácticamente ningún campo de la cultura científica que no tenga de alguna forma una relación dentro de nuestro proyecto. En esa selección de los documentos, además de esas temáticas, que ya digo, no son las temáticas concretos de las asignaturas escolares, aunque las asignaturas tengan una mayor o menor proximidad con cada uno de esos contenedores, en esa selección, además de las temáticas, hemos querido tener en cuenta la riqueza de los contenidos, es decir, la relevancia social y científica de cada uno de los documentos periodísticos es lo que nos hace elegirlo o no elegirlo para plantear actividades didácticas a partir de él, su desarrollo y la claridad de la exposición, el rigor y la veracidad, por eso utilizamos fuentes que sean solventes, periódicos probablemente de los que tienen más prestigio en el ámbito de la difusión de la cultura científica y, desde luego, buscamos, no solo nos rechazamos, sino que nos interesan especialmente, como ya decía antes, aquellos materiales periodísticos en los que los aspectos valorativos y controvertidos tienen un lugar importante, un lugar destacado. El diseño de las actividades, porque digamos que el material es muy sencillo formalmente, puede ser utilizado en prácticamente cualquier lugar que pueda disponer de un acceso mínimo por el que descargar un PDF que pueda ser impreso y al final el material en conjunto son 8 o 10 folios que contienen el documento periodístico y una serie de actividades de las que voy a hablar ahora. Esas actividades promueven muchas de ellas investigaciones conceptuales. Pueden parecer más clásicas en cierto modo, son búsquedas de información, son aspectos que están en el documento periodístico o que el documento periodístico sirve de disparador para poder encontrar más información en relación con ese tema. Pero también se promueven muchas investigaciones empíricas, encuestas, entrevistas, reportajes, aspectos donde la realidad es pulsada por el alumno
alumno a partir del disparador que plantea la actividad. De hecho, muchos de los materiales contienen encuestas que los alumnos pasarán en su entorno, con lo que se pueden iniciar también a una investigación científica muy importante, que es la investigación social sobre, por ejemplo, los temas de percepción en relación con los distintos ámbitos de los que estemos hablando, sea medio ambiente, sea salud o cualquiera de los que señalamos en el proyecto Contenedores. Y también hay muchas propuestas didácticas que tienen que ver con la investigación creativa, es decir, con propuestas que tienen más que ver con la construcción de proyectos, de pequeños proyectos que puedan tener que ver, yo qué sé, con revistas, con teatro, con cine, con radio, con aspectos que van más allá de lo conceptual o lo meramente empírico. En cuanto a sus énfasis metodológicos, todos nuestros materiales apuestan muy fuertemente por fomentar la comprensión lectora, por eso todos ellos comparten la primera actividad. La primera actividad siempre es del mismo tipo, no es la misma, pero siempre tiene la misma naturaleza. Hay 10 frases sobre contenidos del reportaje periodístico en los que el alumno deberá marcar verdadero o falso, según si es verdadera o falsa esa frase en relación con lo que ha dicho, lo que se dice en el reportaje. Muy habitualmente, cuando se habla de esto de la comprensión lectora, hay 3 palabras que yo siempre considero muy dañinas en relación con la lectura, y son las palabras resume el texto. Estas 3 palabras, tan fáciles de pronunciar por un profesor o de poner por escrito en una tarea escolar, son una verdadera tortura y una anestesia para los estudiantes en relación con la lectura y con los textos. Es muy fácil pedir que alguien resuma un texto, no es tan fácil hacerlo, ni siempre es tan deseable. En este sentido, esta idea de relacionarnos con la comprensión lectora a través de algo que es mucho más fácil para el alumno y a la vez polémico y detector de los matices, porque muchas de las frases de esas 10 que se van colocando a veces son verdaderas o falsas por pequeños matices lingüísticos o por pequeños datos que de alguna forma no son como exactamente aparece en el reportaje periodístico, hace que sea muy fácil para el alumno intentar rellenar, marcar con una cruz si es verdadera o falsa, muy fácil compartirlo en el aula y discutir sobre qué aspectos llevan a una interpretación u otra de esa lectura, sin que para el alumno sea tan difícil como la tradicional tarea de resume el texto, sintetícela o haz un esquema de él, que siempre son tareas muy tediosas que más que acercarnos a la lectura nos distancian de ella o nos hacen considerarla como una mera tarea escolar. En cuanto a los énfasis metodológicos, además, apostamos siempre por actividades que intenten promover lo dialógico en el espacio del aula y también fuera de ella, que sean cooperativas, que tengan cierto impacto comunitario, en primer lugar en la propia institución educativa, pero también muchas veces más allá de ella, en la familia, en la propia barrio, en la comunidad en la que los alumnos viven. Como he dicho más de una vez ya, las controversias valorativas y la educación para la participación son centrales en este proyecto, por eso muchas de las actividades van dirigidas precisamente a reflexionar sobre ellas. No son todos, pero la mayoría, quizás más del 60% de los materiales, de los 400 materiales, 420 o más que ya están en marcha, pues contienen siempre lo que llamamos una quiniela. Son 10 frases en las que aparece un 1x2, a favor, en duda o en contra. Son frases no como las de la actividad 1, que eran informativas sobre lo que contiene o no el reportaje. Estas frases son valorativas, son de opinión, son muy polémicas y el alumno marcará su posición en relación con cada una de ellas. Y en ese sentido esas frases también abren debates, solamente seleccionar algunas de ellas, ver cuáles han sido en el aula las más disputadas, las más controvertidas por los alumnos, inicia un debate sobre la temática que motiva ese reportaje periodístico y esta actividad que desarrollamos en el aula, que entendemos que es muy fértil para esta educación, para la participación que queremos plantear. Solo por presentar muy rápidamente, tranquilidad, no van a ser los 420, llevaría muchos días, horas, años explicarlos, algunos de los materiales, muy rápidamente. Ahí aparece, pues bueno, uno del contenedor 1, ya lo decía, los retos de la salud y la alimentación. Usted no está sano, está preenfermo, es un reportaje sobre, bueno, los indicadores que tienen que ver con la catalogación de enfermedad o no. A los alumnos se les propone, además de esa actividad 1 de siempre, de la lectura del texto, en este caso que hagan una investigación empírica sobre el estado de la percepción de la salud y también del cuidado de la salud que tienen sus familiares. Es decir, con qué frecuencia se toma la atención, con qué frecuencia van a hacer análisis de sangre, etcétera. Y se hace una especie de pequeña auditoría familiar que pensamos que no solamente es interesante para que los alumnos tomen conciencia sobre esa idea de la enfermedad, especialmente lo que son las enfermedades silenciosas, las que no dan la cara, las que no presentan síntomas, sino también para participar en la mejora de la calidad de la salud de los entornos familiares en los que los alumnos viven. Como veis, el material es muy simple, son apenas unas hojas en unos PDFs muy fáciles de imprimir, no tienen ninguna sofisticación formal. En los desafíos ambientales, bueno, ya digo, hay como unos 60 materiales, 60 y tantos de cada uno de los contenedores. Este, por ejemplo, pues parte de
de un reportaje que se hizo sobre la exposición de Sebastião Salgado, el fotógrafo brasilero del proyecto Génesis, hermosísimo proyecto que circuló por muchas ciudades del mundo, entre otras allá en España estuvo en varias de ellas, y a los alumnos se les propone que preparen una exposición en su propio contexto, primero analizando el proyecto Génesis de Sebastião Salgado y después planteando su propia mirada sobre la naturaleza a partir de una exposición de este tipo. El tercer contenedor, las nuevas fronteras de la materia y la energía, pues bueno, en el año 2012 hubo evidencia empírica del bosón de Higgs, se había planteado teóricamente su existencia, y ahí es verdad que era julio, que era verano en España, y probablemente explique que los periódicos tuvieran más espacio para ello, pero ocurrió una cosa verdaderamente sorprendente. El periódico El País de España dedicó 6 páginas íntegras a esta novedad, a esta noticia. Verdaderamente parece un sueño para alguien que piense en la cultura científica, en cómo deberían recogerla los medios. Ocurrió realmente. Y en este caso la propuesta que se hace a los alumnos en gran medida no es solamente sobre el bosón de Higgs, sobre la novedad que esto supone, una investigación, un desarrollo científico puntero de ciencia básica, sino también de la manera en que los periodistas pueden recoger la información científica y cómo pueden trasladar al público algo tan sofisticado, tan complejo de comprender como la investigación de la que aquí se estaba hablando, aunque fuera una novedad histórica en el ámbito de la historia de la ciencia y no solo, también probablemente para la historia de la cultura en términos generales, no solo la cultura científica. La conquista del espacio, antes señalaba un contenedor muy relevante, y ahí vemos un artículo de José Antonio López Cerezo sobre la expulsión. Yo creo que todos nos sentimos deprimidos cuando la Sociedad Internacional de Astronomía decretó que Plutón, el pobre, ya no era un planeta y ya no eran 9, sino que daba 6. Nunca se nos olvidaba Plutón, esa manera en que cerraba la serie que a veces nos costaba memorizar, era bien hermosa. Y bueno, él habla en ese artículo sobre precisamente los criterios que utilizan las comunidades científicas para decretar, para decidir qué aspecto puede ser considerado como válido en esa comunidad. No olvidemos que, aunque esto probablemente entrañe pocas controversias, aunque sí algunas sentimentales, como la expulsión de Plutón de la galería de nuestros planetas, sí que es verdad que otras comunidades científicas, como por ejemplo la de psiquiatría, no hace tanto, en Estados Unidos, hace pocas décadas, incluía la homosexualidad dentro de las enfermedades mentales. Por tanto, los criterios de demarcación que permiten saber qué es verdad científica y qué no lo es, están sometidos a aspectos que tienen que ver con valores y también con la manera en que las propias comunidades científicas gestionan su construcción del conocimiento. El caso de este caso de la astronomía, en ese sentido, muy sencillo y muy relevante. En el hábitat humano, pues aquí estamos hablando de un documento sobre arquitectura iberoamericana que nos sirve de base para que los alumnos hagan otra investigación empírica, en este caso sobre su percepción sobre el ambiente arquitectónico en el que viven en su casa. En este caso se plantea una encuesta en la que ellos van mostrando cuál es la percepción que tienen sobre los espacios en que viven y algo todavía más importante, y es pensar cómo podría ser la forma en que vivieran en su hogar, es decir, qué configuración podría tener la casa deseable. No olvidemos que probablemente la vivienda, para las personas que la compran, sea la inversión más grande de toda su vida y no siempre es la inversión más meditada, ni tampoco la inversión en la que han tenido más capacidad para tomar decisiones. Muchas veces muchas de esas decisiones ya han llegado por los expertos que, sean arquitectos, sean técnicos, ya las han decidido por el propio usuario, de la cocina, de la disposición de las habitaciones, etc. En este sentido, una reflexión empírica sobre la arquitectura es la que se plantea en este material. La sociedad digital, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que es Facebook y una escritora que reflexiona sobre la hipernesia, ¿no? Una enfermedad que podría consistir en que no olvidáramos todo. Ella dice que es muy importante olvidar, que hacemos nuestra vida olvidando, no solo recordando, sino también olvidando. Sería imposible, aquello de Funes, el memorioso de Borges, ¿no? Recordar absolutamente todas las experiencias que hemos vivido. Estaríamos ahogados en el pasado que de alguna forma no se selecciona, no construye nuestra identidad, que no solo es memoria, fundamentalmente es memoria, pero también es la desmemoria que nos permite tener memoria, tener recuerdos. Ella se plantea que Facebook, en cierto modo, pues no deja de ser una hipernesia, es decir, una herramienta para que todos los recuerdos del pasado rebroten, surjan en el presente. Es más, dejamos una huella mucho mayor de la que a veces creemos a través de espacios de interacción social como puede ser Facebook, entre muchos otros en el mundo en el que vivimos. Antes señalaba esta idea de la educación sobre la sociedad digital y no solo en las tecnologías de la información y la comunicación. Parece relevante artículos, reflexiones de este tipo que promuevan actividades. Ya no me voy a detener, obviamente, en señalar cada una de ellas, además todas están accesibles. O por poner un ejemplo de este cajón desastre, de este último contenedor de otros temas de cultura científica, pues ahí vemos la huella de un ser humano en una pared prehistórica, ¿no? Siempre tendemos a imaginar, los libros de texto así nos lo muestran, que hay una serie de hombres soplando, pintando sobre esas manos y dejando su huella.
¿Hombres? ¿Por qué hombres? Ese artículo señala que de alguna configuración de los dedos podría suponerse que muchos de los pintores de esas manos en las cuevas europeas eran niños y también, sobre todo, mujeres, lo que de alguna forma desmonta la manera en que miramos al pasado y hace que nuestros prejuicios del presente, todavía sexistas, estén mostrándonos una cierta manera de entender cómo debió ser naturalmente o de forma original, prístina casi, el origen de la actividad humana. Y en ese sentido la mirada de género también está presente en muchos de los materiales, como por ejemplo en este. He hablado solo de 7, de una forma muy resumida, no olvidemos, son más de 420, 430 los materiales que en este momento ya están en abierto en el espacio de contenedores, un espacio, ya digo, endógeno de la región, todos los materiales son iberoamericanos, son de medios de comunicación iberoamericanos, todos ellos, todas las actividades didácticas también han estado hechas desde nuestro propio contexto lingüístico. Bien es verdad que también hay muchos materiales en portugués, cuando digo iberoamericano incluimos obviamente también Portugal y Brasil, y eso hace que algunos de los materiales, son pocos, es una minoría, pero algunos de ellos estén presentando no solo temas que afectan más a Brasil que a otros países, sino también que estén en portugués. Bueno, el acceso es muy fácil, por ejemplo, desde esa dirección de correo electrónico, y bueno, espero que el proyecto resulte tan interesante para sus potenciales usuarios, que son los docentes y los alumnos, que muchos miles de ellos, yo diría que ya cientos de miles, los han utilizado en estos años en muchos países de la región, como ha sido también muy gratificante para quienes hemos podido contribuir, participar en llevarlo adelante. Muchas gracias.